Buenos días a todos, todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario que, como ustedes saben, tiene como título Emisión de CFDIs para organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Cristina Ruiz, coordinadora general de filantropía, y agradecemos a todos toda su participación. Adicionalmente, me gustaría, antes de presentar a nuestra ponente, me gustaría que ustedes, por favor, nos digan desde dónde se están conectando el día de hoy, su nombre, el nombre de la organización y desde dónde están siguiendo este webinar. Así que, muchas gracias. Aquí ya los estamos leyendo. Ya tenemos a 89 personas conectadas, Claudia, y tenemos a personas, digo, si me ven voltear es porque tengo una segunda pantalla y es en donde estoy leyendo, los leo a partir del chat. Y vemos que hay personas que ya nos siguen desde Sonora, desde Jalisco, Veracruz, Chiapas, tenemos a otras personas de Puebla, también tenemos a personas que nos están siguiendo. Así que ya había dicho Jalisco, Veracruz, Nuevo León. Poco a poco cada vez hay más personas que se unen, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más, quisiera darle la bienvenida a Claudia Chávez, quien es maestra en Administración y Emprendimiento Social por la Universidad Ort y contadora pública por el Instituto Politécnico Nacional. Es docente de la Universidad Anáhuac y en la Universidad Ort. Actualmente directora de desarrollo de Dakshina. Así que muchísimas gracias, Claudia. Claudia, no sé si puedas cambiarle el nombre a cómo apareces en pantalla, porque apareces con el enlace de Roberto. Entonces, nada más que le puedas cambiar tu nombre y ya con esto vamos a comenzar. Como ustedes saben, la parte de la emisión de los FDIs con los últimos cambios que ha habido en la regulación y pues ha habido en cada webinario o en cada foro que hemos tratado los temas legales, nos piden el tener un poco más de información al respecto. Así que, pues esta vez pedimos el apoyo de Dakshina y ellos con muchísimo gusto accedieron y es ahora Claudia quien nos acompaña el día de hoy. Entonces, nada más para poder dar un orden, recuerden que el chat es para asuntos generales y tenemos también el chat de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que las preguntas directamente que deseen que sean contestadas por Claudia en vivo, los puedan enviar ahí y en principio Claudia va a ofrecer toda la información y al final vamos a ver qué tanto tiempo tenemos para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Así que, como siempre, darle el agradecimiento a Yola, que como ustedes saben es con ella con la que siempre están en contacto para hacer las confirmaciones y quien nos ayuda a toda la parte logística de este webinar. Así que muchas gracias, Claudia, muchísimas gracias por tu participación y bienvenida a este webinario. Agradecemos en nombre de CEMEFI y de su comunidad, de todas las organizaciones que nos acompañan hoy, que estés aquí con nosotros. Así que adelante, Claudia, el espacio es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos. No sé si ahí me escuchan bien.
Te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Y ya están viendo mi pantalla? Sí, perfectamente. Ah, ahora ya la quitaste, pero ya estaba bien. La estábamos viendo bien. A ver, denme un momentito. Y algo pasó que ya no se ve, ¿verdad? Una disculpa por el problema técnico. Denme un momentito para solucionarlo. Clau, si quieres yo la paso. Perfecto, Ya se sí. está viendo. Ok. Muchas gracias, Robert. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por dedicar este tiempo para reunirnos hoy aquí y hablar sobre este tema súper interesante que es la emisión de CFDIs para específicamente hablando de organizaciones no lucrativas, porque como sabemos, es un tema que ahora con el 4.0 y demás han dado mucho en boga, es un tema que nos toca a todos los días. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar aquí este espacio excelente que nos proporciona Dakshina y el CEMEFI para hablar del tema. Y bueno, vamos a hacerlo lo más dinámico que se pueda. Entonces los invito a que vayan poniendo sus dudas, sus preguntas, iremos contestando todas lo que se pueda. Y bueno, si el tiempo no nos da para contestarlas todas, pues igual nos las llevaremos para revisarlas y írselas respondiendo de la manera que se pueda, aunque no es exactamente en este espacio. Bienvenidos a todos y pues bueno, vamos a iniciar con el tema. Gracias al CEMEFI y gracias, Cristina, por la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar por ver de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de la emisión de CFDI. Y empecemos por un CFDI. Para los que ya estamos súper familiarizados con la terminología, ya lo obviamos, pero muchas veces las personas que no son contadoras o que no necesariamente están en el ajo todos los días de estos temas contables y fiscales empiezan por preguntarse de qué me hablan cuando me hablan de un CFDI. CFDI, o a veces hasta la cambiamos, ¿no? Dice CDFI o cosas así, ¿no? ¿Qué significa? CFDI, tal cual lo que significan las siglas son comprobante fiscal digital por Internet. Y esto es una versión, podríamos llamar moderna, actual, de lo que eran en su momento las facturas. Todavía le llamamos facturas, ¿no? Bueno, el comprobante fiscal digital por Internet o CFDI es una expresión moderna de las facturas. Hace años teníamos facturas, teníamos recibos, teníamos notas de crédito, teníamos recibos de honorarios, ¿no? Y además hacíamos la distinción entre facturas, recibos de honorarios y nota de crédito y demás. Hoy todo eso queda comprendido en un comprobante fiscal digital por Internet o CFDI que usamos para poderlo decir más rápidamente. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿y por qué emitimos CFDIs? ¿Por qué emitimos facturas? Pues bueno, la obligación de emitir CFDIs viene desde el Código Fiscal de la Federación, que es el que norma todas estas generalidades sobre las contribuciones en nuestro país. Y en su artículo 29 nos dice, establece para todos los contribuyentes la obligación de expedir comprobantes por todas las actividades que se realicen. Ajá, y dice que se deberán emitir, ya nos dice que a través de la página de internet del SAT. Después nos va a decir que puede haber intermediarios, pero acá ya nos dice que es a través de documentos digitales. Ya nos deja fuera por completo la posibilidad de que pueda haber facturas de papel. Entonces, aquí empieza, ¿no? Nuestra primera obligación. La que sigue, por favor. Gracias.
Y nos dice, bueno, ¿quiénes tienen esta obligación de emitir el CFDI? Emitir, es decir, cuando hablamos de emitir, somos nosotros los que vamos a expedir este CFDI o comprobante fiscal. ¿Quiénes? Bueno, no, perdón, en la anterior nos dice que todos tenemos la obligación de emitir CFDIs por las acciones que realicemos. Ajá, pero además también tenemos la obligación de que nos den un CFDI, ajá, quienes adquieran bienes, quienes disfruten del uso o goce temporal de bienes, es decir, quienes arrienden algo, quien reciba servicios y quien reciba el pago parcial o diferido, liquida en saldos. Aquí se refiere a los CFDIs de pagos, que vamos a hablar un poquito más de ellos, y a quienes les hayan hecho retenciones. Es decir, nos pone las dos obligaciones, tanto emitimos CFDI como solicitamos CFDI, por todas las operaciones que hagamos. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y además, eso es para los contribuyentes en general, pero además nos dice ya específicamente para las no lucrativas, nos dice en el artículo 86, que es en este apartado, en este título de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde habla de las organizaciones, bueno, de las personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, que una de las obligaciones de estar en este título es expedir y recabar los comprobantes fiscales, expedir y recabar, es decir, tanto yo hacer como pedir comprobantes fiscales que acrediten todas mis operaciones. Enajenaciones y erogaciones, es decir, lo que compro, lo que gasto, los servicios, todo, prácticamente todo. Y regresando un poquito al código, nos dice además qué vamos a necesitar para hacer estos comprobantes fiscales, cuáles son los requisitos. Necesitamos tener una firma electrónica. Si somos persona moral, además, tenemos que tener un sello digital. El sello digital, la firma electrónica sabemos que es con lo que nosotros nos identificamos para el SAT. Es como si fuera nuestra firma autógrafa, con eso firmamos declaraciones, documentos, etcétera. Además, para hacer las facturas, estos comprobantes fiscales, se requiere de un sello. Esos sellos incluso nos dice que podemos tener varios sellos, y era como cuando antaño se hacían las facturas de papel, hacíamos varias series de facturas para saber una la tenemos en una sucursal, otras la tenemos en otra sucursal, si son nuestros varios blogs, digamos, así los sellos serían como ese equivalente a blogs. Podemos tener todos los que necesitemos, con la idea de que en algún momento se puede identificar quién elaboró la factura, es decir, para que alguien elabore la factura no necesita tener la firma, con tener el sello es suficiente. Y para las personas físicas, les da la salvedad de no tener que sacar sello. Ellos sí pueden hacer facturas, comprobantes digitales, solamente con la firma. Pero para personas morales, que es de lo que hablamos acá, se necesita además el sello digital. Y ahora sí, adelante, por favor. Y bueno, decíamos que el código fiscal nos habla de que estos comprobantes digitales se van a hacer a través de la página de internet, del portal de internet del SAT. Sin embargo, la misma autoridad nos dice que puede haber intermediarios. Estos intermediarios se les llama PAC, que es un proveedor autorizado de certificación, y justo lo que hacen es proporcionarnos alguna plataforma que busca darnos algún plus, ser como más amigable algunas veces, o darnos algún extra, alguna funcionalidad extra al momento de hacer nosotros las facturas. Ellos, digamos que prevalidan que toda la información que hayamos puesto ahí está correcta, la mandan al SAT, finalmente el SAT es quien la revisa y la certifica, le pone su sello y el PAC nos la regresa. Alguna vez me han preguntado sobre qué nos conviene más, hacerlas directamente en la página del SAT, nuestras facturas, o hacerlas a través de un PAC como un sistema, ¿no? Y yo les digo que depende mucho del volumen. A veces los PACs, les decía, tienen ciertas facilidades para poder hacerlas más rápido por volumen, y el SAT no necesariamente. Entonces, tendrían que estudiar muy
a detalle cuáles son sus necesidades para ver si hay algún proveedor que les facilite la emisión, y si es así, pues puede ser que lo que más les convenga sea un pack. Normalmente tienen costo, mientras que la del SAT es gratuita, ¿no? Esa también es una diferencia. Hay algunos packs que les cobran licencia anual, una cosa así, o que les cobran cada timbre, y ese es otro de los términos que utilizamos mucho cuando hablamos de facturas. Un timbre es cada factura que pasa por el SAT y le pone el SAT, pasa por el PAC, perdón, llega al SAT y el SAT le pone su sello. Eso es lo que llamamos timbrar. Ese es el timbre, ya que el SAT la validó. Entonces les cobra por documento, digamos. Otras no, otras tienen otras formas de cobrar, entonces tendrían que investigar cuál es la que más les conviene a sus necesidades. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar de las generalidades acá del CFDI. Y bueno, ¿de qué hablamos ahorita que está todo esto? Bueno, creo que ya estamos la mayoría del otro lado con el CFDI 4.0, pero bueno, ¿a qué se refería todo esto? Son versiones, distintas versiones que el SAT va modificando dentro de su sistema para emitir las facturas. Desde el 2021 hasta abril del 2022 veníamos funcionando con la versión del sistema 3.3 o la versión de CFDI 3.3, que nos ponía ciertos requisitos y ciertas funcionalidades para emitir nuestros CFDI. A partir de abril del 22, de enero del 22, nos dicen que inicia este tema del CFDI 4.0, nos avisan que va a salir una nueva versión y que se fue prorrogando desde enero hasta, se supone que iba hasta abril, porque se supone que iba a entrar en vigor en mayo del 22, se prorrogó a enero del 23, después a abril del 23, y una parte, y de abril del 23 hasta acá ya solo quedaban los de nóminas, si no mal recuerdo, y a partir de ya este mes, el 1 de julio, incluso los CFDIs de nóminas ya pasaron también a la versión 4.0, entonces hoy todos debemos estar ya facturando, haciendo CFDIs en 4.0. Entonces, hemos venido aquí en este periodo de transición en el que nos cambiaron muchas cosas. De las principales cosas que nos cambiaron y que podemos ver por acá y de las cosas que nos han causado como más conmoción, es que para la versión anterior, que era la 3.3, solo teníamos como requisito para el receptor de la factura, es decir, si nosotros emitíamos un CFDI por un donativo que recibimos, solo teníamos que poner el dato del receptor, el RFC, además de todos los otros datos, ¿no? Pero entre datos del receptor, solo el RFC. Y entre las cosas que cambiaron es que ya no solo era el RFC, sino era el nombre o razón social, y además completo y exacto, ¿no? Si le ponemos una A de más, un punto, un acento, un AC de más o de menos, no nos deja emitirlo, es decir, ya valida en tiempo real el SAT los datos de la factura, no nos permite emitirlos si el dato es erróneo. Nos pide también el domicilio fiscal, que se reduce nada más al código postal, es decir, tenemos que conocer el código postal. El régimen fiscal, que también es algo nuevo, no nos lo pedía, y el uso del CFDI, que si bien el uso ya venía desde hace varios años, al principio era opcional y ahora pues bueno, ya cobra una importancia distinta, mucha más importancia este tema del uso. Entonces son de los primeros cambios, de los principales cambios. ¿Y esto a qué nos llevó? ¿Cómo podemos saber si alguien viene y me da un donativo y me solicita una factura o compra algo, ¿no? Y nos solicita una factura, ¿cómo puedo yo conocer todos estos datos? Porque a veces las propias personas no es que se lo sepan de memoria, o incluso a veces nos lo pueden dar de manera incorrecta, nos lo anotan y la letra no se distingue y entonces nos enfrentamos ahí a un problema al querer hacer la factura. Pues, ¿qué fue por lo que optamos, la mayoría de nosotros, por solicitar la constancia de situación fiscal, que es este documento que emite el SAT y que dice, bueno, vienen todos estos datos que necesitamos, ¿no? O sea, cuál es
su régimen, su uso. Bueno, el uso no, el uso nos lo va a decir la persona, ahorita vamos a hablar de ello, pero sí su régimen, su domicilio, el nombre exactamente cómo se escribe. Entonces, por eso es que empezamos a solicitar en todos lados la constancia de situación fiscal. Pero también ahorita vamos a hablar un poquito sobre la constancia, nada más repasando aquí en temas de los datos que nos pide o que se deben de asentar en todo CFDI. Pues bueno, los vamos a ir ahorita repasando cada uno, pero acá los tenemos como a grandes rasgos. Los que no tienen asterisco no son obligatorios. Por ejemplo, serie y folio. Ay, ya no veo la imagen. No sé si ustedes la siguen viendo. No, no se ve. Robert, no sé si andas por ahí. Listo. Muchas gracias. Entonces, si nos puedes regresar al anterior, por favor. Ok, hablábamos, gracias, acá, de serie y folio. Esos son datos opcionales. No, nosotros podemos usar nuestros propios serie y folio internos para distinguir y llevar un propio control interno de nuestros comprobantes fiscales, pero no son obligatorios. ¿Cuáles sí son obligatorios? La fecha, la forma de pago, vamos a hablar ahorita de la forma de pago. Condiciones de pago tampoco es obligatoria. Condiciones de pago se refiere a si nos dan a lo mejor crédito de 20 días, de 30 días, o en pago en 3 pagos, en 6 pagos, no sé, algo así. La moneda, el tipo de cambio solo se vuelve obligatorio cuando la moneda es distinta a los pesos. El tipo de comprobante, vamos a hablar ahorita también de los tipos de comprobante, método de pago, todo un tema también. El lugar de expedición, es decir, aquí el código postal de quién emite la factura. Tipo de relación, vamos a hablar ahorita también del tipo de relación. El UUID o UID, como lo mencionan algunos, es este es el folio fiscal de la factura, del comprobante. Este es el que le pone el SAT, además de poner algunos otros elementos. Este es lo que cuando en algún lado nos pidan el folio fiscal, este es el dato que debemos buscar, el UID. El RFC, nombre y régimen fiscal de quien emite también son datos indispensables. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y aquí viene la parte del receptor, es decir, a quién le estamos emitiendo la factura, lo que veíamos arriba. El RFC ya no es suficiente solo con el RFC, necesitamos el nombre, el código postal, residencia fiscal en caso de que estemos haciendo un CFDI para el extranjero, el número de registro de identidad fiscal, lo mismo si se trata de un extranjero. ¿Cómo sabe el SAT que se trata de un extranjero? Porque en caso de tratarse de un extranjero, en el RFC le debemos de poner el RFC genérico del extranjero, porque sabemos que un extranjero no tiene clave del RFC mexicana, entonces hay una clave del RFC genérica para usarla con extranjeros. Es decir, no porque no tengamos el RFC del extranjero no vamos a hacer el CFDI, seguimos teniendo la obligación de hacerlo y usamos esta opción. El régimen fiscal del receptor siempre y el uso del CFDI. Y en cuanto a los datos, los otros datos que vienen en la factura, ya en cuanto a lo que estamos facturando, tenemos que poner la clave de producto o servicio, que es un catálogo, ahorita vamos a verlo también. Número de identificación es algo interno, la cantidad, es decir, cuántas cosas estamos vendiendo, si estamos vendiendo pelotas, cuántas pelotas. Clave de unidad, aquí también ahorita vamos a ver un poquito de esto. Clave de unidad se refiere a si estoy vendiendo, y viene también en un catálogo, si estoy vendiendo piezas, litros, kilos, cajas, metros, horas, etcétera, ¿no? En la unidad, que la que sigue es una descripción nada más de la primera, es también opcional, pero la que sigue sí es la descripción de lo que estamos vendiendo. Ahí tenemos que ser explícitos en cuál es el producto o servicio que se está vendiendo, el valor unitario, el importe, descuento también es opcional.
Y esto que viene aquí es algo de lo que se agregó también con el 4.0. Tenemos que decir si lo que estamos vendiendo es objeto del impuesto y en todo caso, si está sujeto a traslado y retenciones del impuesto, tenemos que decir a qué tasa, y nos va a señalar ahí los montos de cada uno de los impuestos que vamos a retener. Creo que otra vez se nos fue la imagen. No sé si soy yo, sí, ¿verdad? Ya no se ve la imagen. Vamos a esperar tantito. No, voy a ver, voy a tratar de proyectar yo la presentación. Gracias. ¿Ya la ven? Gracias. Ahora ya lo vemos. Sí, ya se ve. Ok. Y, ok, vamos acá. Hablábamos ya de todas estas requisitos, todos estos elementos que deben de contener los FDIs que nosotros emitimos o que recibimos. Es importante saberlos también porque para saber que estos datos nos los van a pedir. Y bueno, todo esto, una buena parte de estos requisitos que vienen ahí ya están establecidos en catálogos. Es decir, nosotros no, si es uso el uso del CFDI, por ejemplo, no le vamos a poner lo que a nosotros se nos ocurra. Ya hay catálogos establecidos por la misma autoridad entre el que vamos a elegir cuál es el que corresponde a nuestro CFDI. ¿Dónde pueden encontrar todos estos catálogos y la guía por si tienen alguna duda ya muy específica de cómo emitir el CFDI? En esta liga que les estamos poniendo aquí, y lo que van a encontrar es este cuadrito dentro de el mismo portal del SAT, donde nos dice cada uno de los elementos, además, que han ido sacando y que decía dónde pueden encontrar esto y les puede ser de utilidad. Entonces, la que sigue, por favor. Vamos a empezar a hablar dentro de estos catálogos y los elementos que vienen en nuestros requisitos del CFDI, del tipo de CFDI. Tenemos varios tipos de CFDI. Hablamos del CFDI de ingreso. El CFDI de ingreso es el que elaboramos cuando nosotros estamos recibiendo un ingreso. Por ejemplo, si recibo un donativo, si hago una venta de, no sé, por cuotas de recuperación o una venta de activo fijo, ese CFDI que voy a hacer es de ingreso. No nos confundamos, la otra persona, quien está haciendo la compra o quien está dando el donativo, cuando lo reciba, para ellos también les va a decir que es un CFDI de ingreso, pero ellos son los receptores. El ingreso representa para quien lo emite. Un CFDI de egreso podríamos llamarle, si lo viéramos como desde las matemáticas, un CFDI negativo, es decir, el equivalente a lo que era una nota de crédito, es el equivalente a una nota de crédito, es decir, un CFDI que refiere que yo estoy haciendo a lo mejor una devolución, están haciendo una devolución o un descuento. Entonces resta al CFDI de ingreso, tiene como el efecto contrario. CFDIs de traslado que sirven para respaldar mercancía que se traslada de un sitio a otro. El CFDI de nómina, bien importante cuando nosotros tenemos colaboradores que tenemos por sueldos o por asimilados.
debemos de expedir el CFDI de nómina, y el CFDI de nómina debe contener pues los requisitos que ya vimos, además de cosas específicas del tema de nómina, ¿no? Y el CFDI de pago, ¿de qué se trata el CFDI de pago? Este tiene que ver cuando nosotros al emitir un CFDI de ingreso decimos si estoy prestando un servicio o si estoy vendiendo un producto, pero no me lo están pagando en este preciso instante en el que yo emito el comprobante, o no me lo pagaron ya en el momento en el que yo estoy emitiendo el comprobante. Es decir, todavía no lo cobro al momento de emitirlo. Si yo todavía no lo cobro, entonces debo de emitir mi CFDI de ingreso con un método de pago diferido, y ahorita vamos a entrar a ello. Y si yo digo que no me lo pagaron en este momento, estoy obligada entonces a decir cuándo me lo pagaron. Entonces tengo que emitir otro CFDI para decir cuándo sí me lo pagaron. Entonces este es otro tipo de comprobante, por eso. Y cuando ustedes vayan a emitir alguno, les va a preguntar qué tipo de comprobante es. Ahora sí, la que sigue, por favor. Régimen fiscal, igual les decía también, ya es uno de los requisitos que se vuelven obligatorios. Y acá nos da a conocer también entre los catálogos el SAT cuáles son todos los regímenes fiscales que tiene activos actualmente y que se pueden utilizar en nuestro CFDI. Aquí nada más hay que tener cuidado. Nosotros normalmente, si somos organizaciones de la sociedad civil y emitimos el CFDI, lo vamos a emitir con el 603, somos personas morales con fines no lucrativos. Si no somos donatarias autorizadas y estamos en régimen general, va a ser el 601, régimen de ley de personas morales. Hay personas que tienen dos o más regímenes fiscales. Hay personas que, por ejemplo, están por el de sueldos y salarios, que aquí es el 605, pero a su vez, por ejemplo, también están como personas físicas con actividad empresarial y profesional, que es el 612. Ajá, entonces, por ejemplo, si a nosotros alguien nos presta un servicio y nos va a dar un CFDI, hay que fijarnos que ese CFDI que nos está dando por un servicio independiente que nos prestó tenga la clave del 612, no la de sueldos y salarios, porque la persona puede que sí tenga sus dos regímenes, pero el servicio que nos está prestando no es por sueldos y salarios, sino por actividad empresarial o arrendamiento, ¿no? O el que se trate. Entonces hay que también nada más, sobre todo al momento de recibir nosotros, hablando de organizaciones, poner atención también qué régimen es el que nos están haciendo llegar. La que sigue, por favor. Forma de pago. Acá, forma de pago es el medio por el que nos están pagando esa transacción que hicimos, o nos están dando el donativo, o nos están pagando cualquier cosa, ¿no? Y aquí, bueno, ya nos da efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de débito, de crédito, monedero electrónico, vales de despensa. Uno importante, además de los obvios, para usar en este campo de la forma de pago, es para cuando recibimos donativos en especie. Cuando recibimos donativos en especie, la forma de pago que debemos de usar es la 12, que es dación en pago. Ajá, esa es la que siempre usamos cuando lo que recibimos es en especie, donativos en especie. Y la 99 por definir, solo debemos usarla cuando voy a ponerle un método de pago diferido, es decir, que todavía no recibo el pago al momento de emitir el CFDI, entonces es cuando le puedo poner por definir. De otra manera, no, porque de otra manera, si es pago en una exhibición, al momento de emitirlo, yo ya debo saber cuál es la forma en la que me lo están pagando. Ok, ahora sí la que sigue, por favor. Ok, y aquí viene otro de los grandes temas también cuando hablamos de CFDI, los requisitos que van, los elementos que lleva el CFDI, el método de pago.
ya hablamos un poquito, pero ¿de qué se trata? Tenemos dos métodos de pago. Pago en una sola exhibición, que las siglas son PUE, o pago en parcialidades o diferido, que son PPD. Cuando yo emito un CFDI PUE, cuando ya tengo la certeza de que ya me lo pagaron, o cuando tengo el 100% de certeza de que sí me lo van a pagar mañana, a lo mejor, ¿no? ¿Y cuándo es el PPD? Cuando todavía no, o no me lo han pagado, o no, o me lo van a pagar también en parcialidades, ¿no? Aquí se refiere eso, me lo pueden pagar en 2, 3 o muchas partes, o diferido se refiere a que no me lo van a pagar en este preciso momento. Porque es muy importante que seamos muy cuidadosos con estos métodos de pago, porque la autoridad considera, cuando yo emití un CFDI con método de pago PUE, una exhibición, después no puedo decir que ese CFDI no me lo pagaron. Ajá, tengo que, por fuerza, emitir un PPD. Ajá, si yo digo PUE, es que ya lo recibí, que el pago ya lo recibí. En caso de que no lo hubiera recibido o lo hubiera hecho como fue por error, lo que tendría que hacer es cancelar el CFDI. Pero si yo dejo vivo, digamos, un CFDI que dice PUE, después, y no lo cancelé y el pago no lo recibí, no puedo decirle a la autoridad que no lo recibí. Para la autoridad ya lo recibí. Yo ahí le estoy diciendo que ese ya lo recibí. Entonces hay que ser cuidadosos con esto y ser cuidadosos también con esto y los periodos. Ajá, muchas veces el SAT detecta inconsistencias en los pagos o en las declaraciones o en los pagos de retenciones o demás, porque no coinciden los periodos del cuando se emitió la factura a cuando se pagó el impuesto. Vamos a pensar una persona física que emite su CFDI PUE el 30 de junio, que acaba de pasar, ¿no? El 30 de junio, y en realidad se la pagaron hasta el 3 de julio, que cayó lunes. Ajá, entonces la persona puede pensar, como en realidad el pago lo recibí en julio, yo voy a declarar ese ingreso y a pagarlo en el mes de julio. Y entonces ahí va a tener una inconsistencia con la autoridad. ¿Por qué? Porque su CFDI es de junio y dice que lo cobró en junio. Entonces, ¿cuándo debe de declararlo y cuándo debe de pagar el impuesto? En junio, aunque lo haya recibido en julio, porque ahí entonces ya si lo quería pagar realmente en julio, lo que tendría que hacer es cancelar el de junio y volverlo a hacer en julio, para que siempre les vaya coincidiendo, porque si no, este tipo de cosas van causando diferencias, discrepancias con las revisiones que ahora va haciendo la autoridad, ahora que tiene más información a este respecto, ¿no? Entonces, y bueno, acá les decía justamente la forma de pago, el medio de pago por definir, solo lo podemos usar cuando hablamos de PPD, cuando hablamos de pago en parcialidades, justamente porque aún no me lo pagan. Ahora bien, los donativos, y cuando hablamos de este punto del método de pago, los donativos son también todo un tema. ¿Qué nos dice la autoridad sobre emitir CFDIs de donativos con método de pago PPD? Nos dice que no puede ser. Nosotros emitimos el CFDI cuando ya recibimos el donativo, y el donativo entonces el método de pago tiene que ser PUE. Sabemos que la realidad no es así. Muchas veces para recibir el donativo primero nos piden el CFDI y después nos hacen el depósito. Y eso incluso puede ser en periodos distintos. Me piden el CFDI en junio y por todo el tema administrativo me lo depositan hasta julio. Entonces, puede ser que incluso se los pidan PPD. ¿Qué es lo que nos dice la autoridad? No, el CFDI debe de ser debe decir PUE siempre para los donativos, no puede ser PPD, tendría que ser PUE. Y si acaso, como en este ejemplo, lo hicieron en junio y por el trámite, lo que sea, se los depositaron hasta julio, lo que deben de hacer es cancelarlo y sustituirlo en julio, pero nunca donativos con PPD. ¿Ok? Entonces,
Ahora sí, la que sigue. No sé si quieren que hagamos una pausa para las preguntas o me sigo y las vemos, hacemos un espacio al final. Creo que mejor al final. Las preguntas ¿Ok? están todas en la parte de preguntas y respuestas, entonces creo que podríamos, y están en el orden de tu misma presentación, entonces creo que mejor seguimos por Ok. el tema de la extensión. De acuerdo, muy bien. Gracias, Entonces, bueno, Claudia. al contrario, vamos entonces para que alcancemos a ver todo. Acá, bueno, tenemos que distinguir, nos dice la autoridad acá, entre forma de pago y método de pago. No sé ustedes, yo siempre me confundo, pero forma de pago es el medio, efectivo, transferencia, y método de pago es esto de una exhibición o diferido. Ahora sí, la que sigue, por favor. Otra de las cosas que nos piden en el CFDI tiene que ver con la cancelación y los motivos de cancelación. En la cancelación con los CFDIs es todo un tema también. No se puede cancelar esto no es del 4.0, ya viene desde hace varias versiones, pero tiene algunas novedades, ¿no? No podemos cancelar solo porque sí una operación. Para cancelarla, vamos a necesitar la aceptación de la otra persona, salvo algunas excepciones que también ahorita vamos a ver, pero además tenemos que señalar el motivo por el que estamos cancelando un CFDI, ya sea que lo emití con errores, con relación significa que lo emití con errores, pero está relacionado con otro, está sustituyendo a lo mejor a otro, ¿no? En el que cometí el error. Comprobante emitido con errores sin relación, es decir, sí lo estoy volviendo a hacer porque me equivoqué, pero no tiene relación con otro. O sea, no, esto se usa, por ejemplo, cuando el error tiene que ver con el RFC. Es sin relación porque no estamos hablando del mismo contribuyente. O sea, tuve un error, pero no lo estoy relacionando con otro. El 3 es no se llevó a cabo la operación, ya tenía el CFDI, ya teníamos todo listo, al final la persona decide que no se va a llevar lo que compró, ok, se cancela el CFDI porque la operación no se llevó a cabo. O el 4 que tiene que ver con factura global. ¿A qué se refiere? Recordemos que nosotros estamos obligados a emitir CFDIs de todas las operaciones. Ojo, aunque la otra persona no nos la pida, vamos a pensar que nosotros recibimos donativos del público en general, tenemos un evento o habitualmente recibimos donativos del público en general y esas personas no necesariamente nos piden recibo de donativos o su CFDI. ¿Qué hacemos? Hacemos un CFDI global con el RFC genérico, el del público en general. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a pensar que en junio recibimos así muchos donativos del público en general, terminó el mes y llega julio o llega agosto y viene la persona y nos dice, oye, yo te di un CFDI yo te di un donativo en junio y ahorita quiero que me hagas mi factura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No se la podemos negar, sí se la tenemos que entregar, pero ¿cómo si yo ya hice mi CFDI global? Ah, bueno, en este caso nos dice, si fue un CFDI global, sí lo puedes cancelar, sacas esa operación individual por la que te están pidiendo el CFDI y vuelves a hacer tu factura global, quitando esa operación. Entonces, en este caso es cuando se ocupa el motivo de cancelación 4, que es una operación nominativa relacionada en una factura global. O sea, cancelo porque me están pidiendo que saque de mi factura global una operación que sí va a quedar a nombre de alguien. ¿Ok? Ahora sí, la que sigue, por favor. Y bueno, también nos va a decir, en caso de que las facturas quedan relacionadas, no necesariamente la relación solo es por cancelación, como la 04 que vemos aquí, que es la por sustitución de CFDIs previos, sino también facturas relacionadas son dos facturas que tienen que ver. Por ejemplo, acá nota de crédito o nota de débito. Podemos hacer una nota de crédito y decir a qué factura es a la que está afectando, o una devolución sobre
los productos que aparecen en qué factura, ¿no? También las que tienen que ver con traslados de mercancía o los anticipos, los CFDIs de anticipos, también ahí podemos decir que este CFDI se emitió por un tema de anticipo y está relacionado con otro. Entonces, en el caso de que tengamos relación entre diferentes CFDIs, es cuando tenemos que usar también este catálogo. El uso, también es todo un tema. El uso es para el que está pidiendo la factura, ¿para qué lo va a usar? ¿Esto quién nos lo tiene que decir? Nos lo tiene que decir justamente la persona que es el receptor del CFDI. Este dato no lo vamos a encontrar ni en su constancia ni en otro lado. Ahora bien, ¿para qué tenemos todos estos conceptos? Para que la autoridad pueda saber de qué se trata el gasto que estamos haciendo. No es, por ejemplo, lo mismo adquisición de mercancías que gasto en general. Si yo, por ejemplo, Claudia, voy y compro una computadora, la autoridad no sabe si esa computadora yo la compré porque la voy a ocupar, o sea, voy a usar la computadora, o porque yo vendo computadoras. Yo revendo computadoras. Entonces, si yo le digo que me den el CFDI como adquisición de mercancías, significa que es un inventario para mí, que a su vez yo la voy a vender. Y si se trata de gastos en general, significa que para mí me va a aparecer como un gasto. Ahora bien, viene también otra opción, por ejemplo, equipo de cómputo, ¿no? Ahí lo mejor sería que la pidiera como equipo de cómputo, porque ahí la autoridad sabe que es además un bien, un activo fijo que voy a depreciar. Entonces hay que ser cuidadosos con el uso del CFDI, el uso que le ponemos tanto a los que nosotros damos como a los que recibimos, para que tengan pues valga la redundancia, el uso, el contribuyente los pueda aprovechar de la forma que deben de ser. Donativos, importante, donativos. Si alguien nos pide un CFDI y ese alguien, digo, por un donativo que nos dieron, y ese alguien es persona física, le debemos de poner el uso donativos. ¿Por qué? Porque con ese uso, la autoridad va a saber que ese donativo, la persona física lo puede deducir en su declaración anual. Para persona moral no aplica. Si es una persona moral al que le estamos haciendo el CFDI de donativos, no nos deja ponerle donativos, le tenemos que poner gastos en general, porque la persona moral no deduce igual los donativos. Ellos lo deducen ya como parte de sus gastos y hasta un tope. Entonces, para persona moral, el uso es gastos en general, y para persona física sí le ponemos donativos. Igual personas físicas tienen que estar atentos que les hayan puesto bien su uso, si lo van a usar para honorarios médicos, si lo van a usar para transporte escolar, etcétera, que tenga el que realmente van a necesitar. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, el catálogo de productos o servicios tenemos que ser también precisos para que la autoridad sepa qué es lo que estamos vendiendo o lo que son los productos o servicios que estamos brindando, y para eso ustedes pueden acceder también aquí al catálogo. Ahorita vamos a ver cuáles son los que utilizamos para los donativos. Vamos a irnos a la que sigue, por favor. Vámonos a ir un poquito más rápido. Igual está el catálogo para ver las unidades de medida, lo que les decía de litros, kilos, metros, horas, etcétera. La descripción de bienes tenemos que, les decía, ser muy precisos. Ahí dice detalladamente modelo, número, color, etcétera. Y aquí además nos dice, es importante para el tema de los bienes donados, o sea, tenemos que poner la descripción de los bienes, valor y descripción en su caso, o el monto del donativo. Y bueno, acá les dejo un ejemplo que seguramente muchos de ustedes ya los habrán visto, ¿no? Con todos los elementos del CFDI. Ojo, también un dato importante. Que estamos viendo aquí es la representación impresa del CFDI. Lo importante del CFDI no es que les den el papel. Lo importante del CFDI es el otro archivo, que es el .xml. Ese es como tal el CFDI. Es solo la impresión. Y bueno,
sabemos que en todo caso, si no se las entregan, podemos descargar todos los CFDIs, tanto recibidos como emitidos del portal del SAT, pero bueno, siempre es mejor que se los envíen o se los entreguen, siempre ayuda. Pero el que vale es el XML. Pueden no entregarles pero el XML es como tal el archivo que necesitamos. Y bueno, hablando del CFDI de donativos, lo que les estoy poniendo aquí es un documento que emitió la propia autoridad que es una guía de cómo podemos, para emitir CFDIs para las donatarias. Entonces, ven aquí que tiene el logo de Hacienda y el SAT, porque no es creación mía, lo tomé directamente del documento del SAT, pero es una muy buena guía, por eso se las estoy dejando aquí. Y por acá viene también la liga para que ustedes lo puedan descargar. Nos dice qué tipo de comprobantes, qué tipo de CFDIs emiten las donatarias, pues los de retenciones e información de pagos, los de nómina, el CFDI de pagos también para algunas de sus operaciones, los de ingresos, y también, ¿por qué no pueden ser los de traslado? ¿No? Después, algo también importante, ¿qué hace a un CFDI que sea recibo de donativos? El que nosotros le pongamos donativo en la descripción, el que le pongamos el concepto o la clave de un donativo, sí son elementos importantes, pero lo que hace a un recibo de donativo, como tal, es el complemento de donatarias. El complemento es un elemento extra de los CFDIs en el que se agregan cosas específicas para ciertos tipos de CFDIs. Por ejemplo, también hay el complemento de nóminas. O el complemento de pago, ciertos datos específicos para ese tipo de comprobante. El complemento de donatarias es un elemento que se agrega al CFDI y en el que se tiene que poner el número de oficio y la fecha de ese oficio en el que nos autorizaron como CFDI y una leyenda específica de que se trata de un donativo que se va a utilizar para las actividades de la organización y que si estos bienes ya se dedujeron, ya no se pueden deducir nuevamente. A grandes rasgos, ¿no? Es lo que dice la leyenda. Pero esto es súper importante. Yo les invito a que echen un ojo de los CFDIs que ustedes están emitiendo, a ver si de verdad traen el complemento de donatarias. Les comparto, alguna vez a mí me sucedió que lo emitíamos a través de un PAC, y por un cambio en la configuración que le hicimos, o no sé qué pasó ahí en nuestro programa, se deshabilitó el complemento de donatarias y estuvimos expidiendo un mes CFDIs de donativos sin el complemento de donatarias hasta que nos dimos cuenta. ¿Y qué pasó? Pues tuvimos que cancelar y volver a hacer todos esos. Entonces, de vez en cuando, sobre todo si facturan a través de un PAC, échenle un ojo a sus CFDIs para estar seguros que el complemento está, porque ese no necesariamente viene en la representación impresa, porque la representación impresa se configura y se le agregan los elementos que se quieren o no se quieren ver, pero en el XML siempre les debe de aparecer casi al final del XML. Si ustedes lo abren en un TXT, casi al final les va a aparecer complemento de donatarias y debe venir esta leyenda. La que sigue, por favor. Y bueno, acá nos va diciendo cómo llenamos el CFDI de donativo. Se lo recibimos en dinero, en especie, si lo recibimos en dinero y fue del público en general, o si recibimos en especie y fue una factura global. La que sigue, por favor. Y acá nos dicen dinero, por ejemplo, aquí el dato súper importante es el que les decía, la clave productos o servicios. Aquí nos dice cuál es la que debemos usar para donativos, que es la 84101600, financiación de ayudas. Nos dice cuál es la clave de unidad que debemos usar, que es M4, que es la de valor monetario. El impuesto, poner que no es objeto del impuesto. La forma de pago también nos dice que la que corresponde. El método de pago nos pone la PUE. Y nos pone además el ejemplo, ¿no? Cómo debe de quedar nuestro CFDI, cómo aparece abajo.
aparece el complemento de donataria en esta versión impresa. Así es como nos debería de aparecer. La que sigue, por favor. Ok, en especie, aquí es donde nos dice que debe de ser por dación de pago. Y acá, por ejemplo, en claves de unidad, que esa es también alguna de las preguntas frecuentes, ¿qué le debo de poner? Perdón, en clave de producto o servicio, aquí no le ponemos la de financiación de ayudas, le ponemos la del bien que se está donando. Les decía, si nos vendieron pelotas, pues buscamos la de pelotas y esa es la que tenemos que poner. Y la clave de unidad también la que corresponde a las pelotas, ¿no? Sería piezas, por ejemplo. La que sigue, por favor. Igual acá nos viene el ejemplo de cómo debe de aparecer y la clave y las unidades, ¿no? Las cantidades. La global, acá nos dice que si la que estamos haciendo es una global, es decir, al público en general, tenemos que ponerle el RFC genérico, que nos dice que la forma de pago debe de ser la de la mayoría. Es decir, si recibí en efectivo y con tarjeta, si la mayoría fueron efectivo en forma de pago, le debo de poner la de efectivo. Nos pone acá que la clave que debemos de poner es 010101. O sea, la primera, la genérica, digamos, también, y debemos de poner ACT, que es de actividad. Así es como tal cual nos lo señala el propio. Y abajo nos dice, y el complemento de donatarias, ¿no? Muy importante. Igual nuestro modelo, y en especie, igual nada más que la diferencia es que le ponemos que es dación en pago, y pues también la clave es la de lo que nos donaron. Igual nos pone acá también el ejemplo. En la liga, les decía del documento, van a poderlo ver todo acá muy, muy claro. De cuotas de recuperación también, ¿cuál es la diferencia si elaboramos una de cuota de recuperación que no le vamos a poner el complemento de pago? Ajá. En el caso del IVA, por ejemplo, impuesto, le vamos a poner que es exento de IVA, porque sabemos que, bueno, este documento es para donatarias, las donatarias autorizadas estamos exentas del IVA, entonces acá no le ponemos que no es objeto del impuesto, acá le ponemos que el IVA es exento. Ajá, la forma de pago la que corresponda, el uso el que corresponda. O sea, la diferencia principal es que no vamos a ponerle el complemento de pago. El complemento de pago solo es para los donativos. Ahí nos dice muy clarito. Y bueno, si hacemos FDIs globales de los que hablábamos hace un ratito, una de las cosas que también tenemos que hacer es tenemos que optar cada cuando voy a hacer mi FDI global. El bimestral, bueno, no nos aplica a las donatarias porque nosotros sí tenemos operación mensual, les aplica para los contribuyentes que tienen la opción de declarar bimestralmente, pero nosotros pues podríamos decir mensual, quincenal, semanal. Tenemos que ponerle el periodo también, el mes, el año, y este dato es importante. ¿Cuánto tiempo tenemos para expedir un CFDI? ¿Qué plazo nos da? No lo habíamos mencionado hasta ahorita. La autoridad nos dice que tenemos 24 horas para emitir un CFDI, no solo el global, sino todos los CFDIs. Si yo recibí un donativo ayer, tengo 24 horas para hacer el CFDI. Si me prestaron un servicio, tienen 24 horas para darme el CFDI. Es decir, una vez que hacemos la operación, son 24 horas. Entonces, no, en teoría no deberíamos estar haciendo CFDI el próximo mes de una operación que hicimos este mes, ¿no? Ni siquiera una semana después, tenemos 24 horas. Entonces, esta creo que es una de las cosas de más tener también cuidado, ¿no? Ok, aquí es donde nos dice, por ejemplo, que el PUE no, bueno, que son 24 horas, que el PUE no aplica para los donativos, y acá nos dice si
hicimos el CFDI antes de que nos entregaran el donativo y no nos lo dieron en el mes, lo cancelamos y lo volvemos a hacer. Estas son instrucciones del propio SAT. Cuando nos hagan un CFDI de donativos en especie, este también es una duda frecuente. Mercancía que perdió valor, debo de ponerle 1 centavo. Si es mercancía, me donan mercancía en especie que no perdió valor, le debo de poner el valor que tiene la mercancía. ¿Qué mercancía perdió valor? Por ejemplo, mercancía caducada, cosas usadas, cosas que ya se dedujeron, digamos, entonces ya perdieron su valor. Y bueno, que debemos contar además con todos los CFDIs realizados. ¿Y cómo vamos de tiempo? Ya nos acabamos el tiempo, ¿verdad? Sí, ya nos acabamos el tiempo. No sé como cuánto tiempo necesitarías. Yo creo que podemos hablar de este tema rapidísimo y entramos a las dudas. La pregunta nada más ¿es indispensable que solicite la constancia de situación fiscal? No, es súper útil, sí, pero no es indispensable que solicite la constancia, porque si es alguien a quien yo ya le emití facturas, por ejemplo, ya tengo sus datos, sé que son correctos, los puedo tener o me los dan y están correctos, puedo hacer el CFDI. Y en el caso de nóminas, también nada más mencionar que salió la facilidad del SAT, donde nos dice que podemos solicitarle al SAT los datos de los empleados o de los asimilados para nosotros poder expedir los CFDI sin necesidad de tenerles que pedir su constancia de situación fiscal y suscitar todo lo que sucedió algunos meses en el que incluso se les decía a los trabajadores, si no traes tu constancia no te pagamos, ¿no? Entonces, incluso la autoridad le hizo llegar a los contribuyentes, a los de sueldos y salarios, un dato donde decía, un correo donde decía que no les deben de solicitar, que no es obligatorio que entreguen su constancia de situación fiscal. Entonces, bueno, nos falta ver el tema de la cancelación, pero creo que igual el tiempo es cortito, no nos va a dar todo, pero y bueno, igual se los podemos compartir acá en la presentación y podemos entrar a ver algunas de las preguntas, aunque sea rápido. Creo que algunas son muy específicas, pero vamos a ver cómo. Siempre podemos pensar en una segunda sesión de seguimiento, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchísimas gracias por la información, que yo que no soy contadora estoy aprendiendo un montón. Muchas gracias. Es que es mucha información. Sí, pero nosotros al estar siempre en contacto con las organizaciones para, por ejemplo, pagos de afiliaciones, etcétera, hay muchas cosas que simplemente vemos los correos ir y venir entre el área de administración y las organizaciones, y la verdad es que hoy me cayeron muchos 20, así que muchas gracias. Muy bien, entonces, a una donataria le van a brindar un espacio para operar, una oficina. Quien le otorga el uso del espacio quiere un comprobante de donación en especie de la renta. ¿Se puede generar un recibo por donación en especie por este concepto? Uy, qué buena pregunta. Los servicios, la autoridad, la renta es un servicio. La autoridad no es un bien como tal. La autoridad no considera la prestación de servicios como un donativo y por lo tanto no podemos expedir comprobantes deducibles de donativos en servicios. La renta sé que no es como tal un servicio, pero tampoco es un producto. Entonces, híjole, sí, aquí yo lo vería como que sí puede tener ahí algún problema. Carolina, si formas parte de la comunidad CEMEFI, puedes contactarnos y te acercamos al área legal. Julio Hernández dice, como donataria nos dieron activo fijo, pero nos proporcionaron una carta como cesión de derechos. La consulta es qué tipo de factura emito, un recibo de donativo o bien una factura. Pues me suena que se las donaron, entonces sería un recibo donativo. Digo, a reserva de ver, porque a veces son casos específicos. Sí, son casos muy específicos. ¿Sabes qué? Me voy a ir más como a las preguntas más generales. Todo lo que tiene que ver con
orientación en estos casos podrían, si recuerda que si formas parte de la comunidad CEMEFI, entonces podríamos nosotros apoyar en la resolución de estas preguntas. Claro, sobre todo para no darles alguna respuesta a la ligera, Por que la apliquen y que a supuesto. lo mejor no tengan todo el contexto, ¿no? Ajá. ¿Qué régimen fiscal no se pueden emitir CFDIs? El régimen fiscal, incorporación fiscal me manda error. No, creo que esto también, a ver, vamos a ver, voy a buscar algunas que no son como tan orientación, tan duda, tan específica. ¿Cuál es la temporalidad del método de pago PPD? La temporalidad se refiere a cuándo me la irán a pagar. En cualquier momento que no sea este momento o que no me la hayan pagado ya, uso el PPD. Pueden ser en 3 pagos, en 2 pagos, en 3 meses, en 6 meses, en lo que sea, que no sea en este momento, le pongo PPD. Muy bien, ¿el CFDI por donativo se puede emitir con método de pago PPD? Ya dijimos que no. La autoridad nos dice que no. Ok. Los recibos de donativo en especie, ¿tendrás un ejemplo? Esto creo que ya pasó. Si se recibe un donativo en especie, debe poner, esto ya también ya pasó. Como organización no lucrativa, ¿qué pasa si emite un CFDI en el mismo día que recibió el donativo, ya sea en efectivo por transferencias bancarias o con cargo en la tarjeta de crédito? Pues, si emito si el no lo mismo día. emite, que si no lo Okay. emite en esas 24 horas que tú decías, ¿qué pasa? Pues miren, hasta el momento yo les puedo decir que yo no he visto, a mí en lo personal no me ha tocado ver que pase nada, es decir, yo no he visto algo que le llegue a algún contribuyente o alguna organización donde les diga, estás emitiendo a destiempo tus CFDIs, pero tenemos que alinearnos a lo que nos dice la autoridad, porque además yo les puedo decir que había cosas hace años en las que decíamos, bueno, si me paso no pasa nada, o si lo hago así no pasa nada. Y hoy la autoridad, que ya tiene más elementos para ir fiscalizando, nos está preguntando de cosas de hace años. Entonces, ahorita puede ser que el riesgo no sea tan grande, pero yo les sugiero que sí vayan ajustándose a lo que nos dice la ley, ¿no? Porque no sabemos que si sí nos pueda cuestionar algo o solicitar algo, ¿no? Varios donantes nos solicitan en PPD y cuando entra el donativo emitimos el complemento de pago. ¿Esto es incorrecto? Así es, lo que les digo a los que me tocan a mí de cerca es que les manden este documento que acabamos de ver, que les digo que está en la página del SAT emitido por el SAT, y ahí les dice que no puede ser. O sea, tenemos también que ir haciendo conscientes a nuestros donantes de esta parte, ¿no? Que a nosotros nos meten en un problema y ellos también, pues ellos no deberían de tener un donativo un recibo de donativo que diga PPD. Entonces, mostrarles cuál es la manera correcta. ¿Qué pasa cuando emitimos un CFDI de donativo PUE y son empresas que pagan con más de 30 días y entran en proceso para programar pagos? No es tan fácil cancelar porque estaría de nuevo en proceso de pago. Sí, les decía, este es un reto. Creo que sí es un reto de ir haciendo conscientes también a nuestros donantes de este tema. Pero vaya, creo que es un trabajo de les decía, de irlos convenciendo. Mientras más les vayamos nosotros haciendo saber que este es además el criterio que toma la propia autoridad, pues sí, pero los entiendo, la verdad es que sí hay algunos que dicen, si no me lo mandas así, no te lo hacemos, ¿no? Dice, es que ya, la verdad es que muchos de los que tenemos,
A ver, dice, el recibo de donativo puede ser a nombre de un tercero. En ocasiones el donativo lo realiza la empresa, pero piden que se facture a nombre del particular, el propietario de la empresa. Híjole, también se puede prestar a mal, entonces sí, yo les diría que no lo acepten así. En todo caso, que venga de la cuenta del dueño, ¿no? Si no, hacerlas a terceros sí se presta a que estamos haciendo mal uso de los recibos. Referente a los donativos otorgados a través de plataformas digitales, si dichas plataformas cobran comisión, ¿cómo debe de ser el monto de la factura, incluyendo la comisión cobrada o el monto que resulte descontando la comisión? Esto es una duda muy recurrente, de si a mí me donan 100 pesos, pero a través de una plataforma, pero en realidad me llegan 90, cómo lo tengo que facturar, porque finalmente el ingreso directo fue de 90, ¿no? Porque nunca llega el 100 y que la organización pague la comisión. Pues en realidad ahí yo creo que lo correcto y como el criterio que yo he venido aplicando es justamente si me lo dan, si la persona dio 100 pesos en la plataforma, la persona tendría que recibir su CFDI por 100 pesos de donativo. Entonces yo emito el CFDI por 100 pesos de donativo y finalmente quien decidió utilizar la plataforma soy yo. Entonces la plataforma a mí me emite un CFDI por esa comisión que me está cobrando. Entonces, yo tendría un CFDI por un donativo de 100 y un CFDI por un gasto de una comisión de 10, y entonces ya, digamos, en mi contabilidad queda claro que recibí en efectivo 90 pesos, ¿no? Pero yo creo que debemos de emitirlo por la cantidad completa, porque así funcionan además, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no? Si me donan en una tarjeta, pues la comisión la tarjeta me la va a cobrar a mí y el CFDI me lo va a hacer a mi nombre. Entonces, ese es lo que yo les recomiendo. Háganlo por el total y sí exíjanle a la plataforma la factura por la comisión que les está cobrando. Es un gasto para ustedes. Ok. Si hago ventas de garage, ¿qué clave debo de usar? Dependiendo de lo que estén vendiendo. En la venta de garage, si es venta de ropa, pues ropa, si es venta de juguetes, juguetes. Pues mira, la verdad es que hay muchas preguntas acerca del PPD. Dice el tema de que no se puede hacer con PPD si la empresa que nos va a donar sus políticas son 40 días, no puede ser un PPD, porque si los cancelo y vuelvo a elaborar, o sea, es lo mismo de hace rato, ¿no? Entonces hay varios que hablan sobre en dónde está el fundamento del PPD, y cómo hacer para pues trabajar con las empresas que sí sabemos que los pagos, que realmente sí te lo pagan, ¿no? Pero en realidad los pagos pues son diferidos, ¿no? O sea, bueno, son a 40, 60 días, incluso 90 a veces. Sí, a veces lo que he visto con algunas organizaciones y ajustándonos a esta línea que nos da la autoridad es que lo emitan como fue y una vez que ya se los depositaron, en ese momento cambiarlo, ¿no? Ya que los depositaron, solicitar la cancelación y emitirles el nuevo en ese momento. Pero eso implica también una negociación con su donante, ¿no? Porque les tiene que aceptar la cancelación. Entonces, sí está un poco complicado, pero la realidad es que ahí la autoridad no nos da opción para usar el PPD. O sea, no tendría razón. Aquí hay otra pregunta, que si el donativo es flete, que es servicio, ¿no? O sea, ¿cómo se puede generar el recibo? No, los servicios no se pueden donar, ¿no? Así es, los servicios no se consideran un donativo deducible. ¿Qué pasa si pagan el viernes? ¿Podemos emitir
al siguiente día hábil, es decir, el lunes, Sí. o tienen que trabajar el fin de semana? No, eso sí puede ser al siguiente día hábil. Vale. Bueno, pues mira, hay muchísimas, todo está alrededor del PPD. Vamos a ver, voy a hablar con Dakshina para ver si podemos hacer como una segunda sesión, porque pues creo que hay varias cosas. Por favor, mándenos información a yolanda.ramirez@cemefi.org o a cristina.ruiz@cemefi.org con sus dudas o cuáles son los temas que les gustaría al respecto, al respecto de estos temas contables, para ver cómo nosotros podemos acercarles un poco más de información. Y pues por el momento agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo a Claudia Chávez por toda la información que nos dio y obviamente también a Dakshina a través de Roberto y Hatsiri. Así que muchísimas gracias Claudia, Roberto, Hatsiri y a Dakshina en general por el apoyo y por este compromiso para con las organizaciones y en este caso con la comunidad CEMEFI. Muchas gracias a todos y seguiremos en comunicación. Gracias, Yola, por todo el apoyo logístico. Gracias a todos.